Entonces, recordemos un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos cómo se definían los números naturales, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve la teoría de los enteros en las matemáticas discretas y en general en la computación? Los naturales se definen con dos cosas. ¿Quién me recuerda qué es? Y el sucesor, la función sucesor, ¿cierto? Estuve pensando un poco más sobre este tema y en los naturales en sí no es como que exista el signo, o nosotros podemos decir números positivos de los naturales, porque solo hay números, ¿cierto? No es como que haya números positivos o negativos. Entonces, por ese lado, nosotros cuando hablamos de los números positivos de un conjunto, puede ser con los enteros. Si tenemos los enteros, ya sí podemos hablar de esa cualidad. Con los naturales no podemos hablar de esa cualidad. Vimos el teorema de Peano, que fue el que diseñó esta forma para escribir los números naturales. Y los números naturales pues nos permiten, o sea, lo que nos permitió fue ver los números naturales como objeto de estudio para poder partir de allí y sacar nuestros nuevos teoremas como humanidad. Cómo se hace la suma, cómo se hace la multiplicación, la división y la representación en base. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir trabajando con esta representación en base, vamos a hacer un pequeño Sócrates. Vimos algunos ejemplos y la pregunta con la que terminábamos la clase pasada era, dada la representación decimal de un número natural, ¿cómo calcular su expansión en base B? Ejemplo, a nosotros nos dan este número de acá, ¿cierto? ¿Cómo pasamos este número a base 16? O este número de acá, ¿cómo lo pasamos a base 8? ¿Se les ocurre algo? O el 21, pasarlo a base 2, a base binaria. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Para hablar de esto, hay que hablar de la divisibilidad, ¿cierto? Entonces vamos a definir qué es la divisibilidad en los números. Supongamos que nosotros tenemos ya unos conjuntos con los que hemos trabajado, ya los conocemos. ¿Y cuáles son estos? Los enteros, los naturales y los enteros positivos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir a la divisibilidad? Dados dos números, n y m, que pertenecen a los enteros, se dice que n divide a m y se denota n rayita m, ya lo hemos trabajado también, si existe un número q tal que n por q sea igual a m. Eso es lo que define la divisibilidad. Entonces, dado esto, nosotros ¿qué ejemplos podemos decir? Podemos decir que, por ejemplo, 3 divide a 9. ¿Y por qué podemos decir que 3 divide a 9? Porque existe un q, que en este caso es 3, que es igual a ¿qué? A 9, ¿cierto? Entonces 3 divide a 9. ¿3 divide a 8? No, porque no existe ningún q que al multiplicarlo por 3 multiplicado por ese q nos dé 8. No existe. Como no existe ese q, nosotros decimos que 3 no divide a 8. Esto es en los enteros, ¿sí? Los reales cambia un poco. Ajá. Pero no sé si alguna vez han indagado en cómo hacen los computadores para representar los decimales. Esto lo van a ver más adelante y es un poco complejo, ¿cierto? Ya vimos un poquito de que un número en un computador se representa con 32 bits, ¿cierto? Y que según esos 32 bits pues tiene una cantidad de espacios y números que puede representar. Pero un decimal, yo como represento 580 punto y un millón de números. Eso se representa con algo que llama el punto flotante. Y por eso esos números reciben el tipo de float. Aparte está el doble punto flotante, que es el que nosotros manejamos usualmente como double. Entonces, esto lo que hace es como dividir el número, este lo representa como un número, este lo representa como otro número, pero ahí le hace unas cosas rarísimas. Bueno, el computador se enloquece, básicamente. Para el computador, por ejemplo, hacer 1 dividido 10
como 1 dividido 10 da un número como, se me olvidó, 0.1 queda, ¿cierto? Pero 0.1 periódico, ¿cierto? El 1 queda periódico. El computador tiene que truncar en algún momento y cuando él trunca, el número nos queda como algo así. Y eso es lo que lleva a errores. Pero sí, aquí estamos trabajando totalmente sobre los enteros. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la división? Decimos que n es el divisor, es un divisor de m, es decir, divide a m, y m es un múltiplo de n. Ejemplos de esto: 3 divide a 12, sí, porque 3 por 4 da 12, entonces existe un q, ese q en ese caso es 12, es 4, perdón. 3 divide a menos 12, sí, porque existe también un q que es menos 4, ¿cierto? 4 divide a 24 también, porque existe un q que al multiplicarlo por 4 me da 24, en este caso el q es 6. Ahora vamos a pasar a los teoremas de la divisibilidad. ¿Qué teoremas nosotros podemos encontrar? Primero, si nosotros tenemos que a divide a b y a divide a c, entonces a divide a la suma de b con c. Veámoslo en un ejemplo. 2 divide a 8, ¿cierto? 2 divide a 8. Y 2 divide a ¿quién más? A 24. Entonces eso quiere decir que 2 divide a 8 más 24, que vendría siendo 32. Eso es lo que nos dice este teorema. Estas aplicaciones, la verdad, de todos estos teoremas son demasiado numéricas, pero créanme que entenderlas, aplicarlas, conocerlas correctamente, nos dan o nos abren la mente a un punto donde resolver problemas se vuelve mucho más fácil, porque nosotros podemos encontrar aplicaciones de estos teoremas en las cosas que nosotros vayamos haciendo. Demostración: si a divide a b y a divide a c, entonces, bueno, vamos a utilizar modus ponens. ¿Quién me recuerda qué es modus ponens? No lo vimos hace mucho, ¿no? Hace como 2 meses. Lo vimos en la lógica proposicional, primer tema. Sí, básicamente cuando tienes un P entonces Q, si tengo el antecedente separado del entonces, puedo obtener el consecuente. Ok, sí, Sebastián, muy bien. Modus ponens es cuando yo tengo que demostrar una implicación, yo tomo las hipótesis o las proposiciones que están a la izquierda como verdades y demuestro solo lo que está a la derecha. Hipótesis 1, a divide a b, hipótesis 2, a divide a c. ¿Y qué explicación tenemos? Entonces vamos a partir de a divide a b, vamos a utilizar la definición de la divisibilidad, ¿cierto? Entonces si a divide a b quiere decir que existe un q que al multiplicarlo por a me da b. Instanciación existencial: como existe 1, nosotros vamos a llamar a ese q1, ¿sí? Como que tomamos a alguien de todos esos q que pueden cumplir con eso, tomamos a alguien específico. Vamos a hacer lo mismo con a divide a c. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer aritmética. Si b es a por q y c es a por q, bueno, b es a por q sub 1 y c es a por q sub 2, entonces b más c, ¿a qué es igual? A por q sub 1 más a por q sub 2. Factorizamos y como existe un q, que es toda esta de acá, que es una suma, tal que al multiplicarlo me da b más c, entonces ¿qué podemos decir nosotros? Que a divide ese b más c, porque existe ese q. Es el mismo teorema de la divisibilidad que nosotros teníamos en un comienzo. Segundo teorema: si a divide a c, entonces todos los c multiplicados por b, a también los divide. ¿Cómo sería esto? Si a divide a b, a divide cualquier múltiplo de b. Entonces, se me fue este cosito. Si 2 divide a 4, ¿esto qué nos quiere decir? Que 2 divide a cualquier múltiplo del 4. ¿Cuál múltiplo sería?
4 por 0, 4 por 1, por 2, por 3, por 4, así hasta el infinito, o por menos 1, por menos 2, por menos 3, menos 4. Vamos a demostrar este. Tomamos como hipótesis que A divide a B y utilizamos la definición de la divisibilidad y hacemos la instanciación existencial y multiplicamos a ambos lados por un C arbitrario. Nuevamente, B por C, donde ese C es un C arbitrario, es igual a A por Q sub 1 por C. Como tenemos que existe al menos un Q, que al multiplicarlo por A me da B por C, entonces yo puedo decir que A divide a B por C y hacemos la generalización. Entonces, para todo C, A divide a B por C. Como tomamos un C arbitrario, ese C puede ser cualquier cosa y por eso podemos hacer la generalización universal. ¿Dudas hasta allí? Teorema 3. Si A divide a B y B divide a C, entonces ¿qué debería pasar? Eso lo vimos, ¿no? Esa propiedad en los conjuntos, en las relaciones. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Transitividad. Transitividad. Muy bien, Leonardo. Pero ¿cuál es esa? Entonces vamos a demostrarlo. Vamos a tomar como hipótesis que A divide a B y vamos a tomar como hipótesis que B divide a C. Entonces, definición de la divisibilidad en A divide a B, hacemos la instanciación, tomamos la segunda hipótesis, hacemos la instanciación también. Y por último, por aritmética, ¿qué tenemos? Si B es igual a A por Q sub 1 y C es igual a B por Q sub 2, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos reemplazar el B por ¿quién? Por este de acá. ¿Sí? Porque es el mismo, ¿no? B es igual a esto, entonces reemplazamos B por A por Q sub 1. Y ese A, allí pues simplemente le colocamos los paréntesis como para que quede más claro. A es igual a ¿qué? A Q1 por Q2. Y C, bueno, C es igual a A por Q sub 1 por Q sub 2, por lo tanto existe un Q que al multiplicarlo por A me da C. Por lo tanto, yo puedo decir que A también divide a C. El 4 es un poco más complejo. ¿Qué tal les está yendo en álgebra lineal? ¿Bien? Esto es una combinación lineal, lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué nos dice este teorema? Que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal de B y C. ¿Qué quiere decir combinación lineal? Que yo voy a multiplicar B por un factor y C por otro factor diferente y A también va a dividir a eso. Entonces, demostrémoslo. Tomamos como hipótesis que A divide a B y del teorema 2, miremos el teorema 2. El teorema 2 es que si A divide a B, A divide a cualquier múltiplo de B. Entonces nosotros podemos decir como ya demostramos ese teorema 2, lo podemos utilizar. Entonces utilizamos que si A divide a B, nosotros sabemos que A divide a B por cualquier M, ¿cierto? M arbitrario. Y A divide a C, lo podemos decir como que A divide a cualquier C por un N arbitrario, cualquiera. Lo mismo por el teorema 2. Y por el teorema 1, ¿nosotros qué podemos decir? Teorema 1 era que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma de B con C. Entonces, A divide a B con M y A divide a C con N. Entonces A puede dividir a la suma de esos dos, donde M y N es un arbitrario. Y como es arbitrario, nosotros podemos hacer la generalización universal y esa generalización universal nos da el teorema. Veámoslo un poco más aplicado para que se entienda un poco más, ¿no? Entonces 3 divide a 9, ¿cierto? Y 3 divide a 6. Entonces eso nos quiere decir que 3 divide a 9 por 5 más 6 por menos 10, por ejemplo. O también divide a 9 por 2, por 6 por 3, o a 9 por 15, por 6 por 0. Cualquier combinación lineal que nosotros podamos crear allí es divisible. A también lo puede dividir. ¿Dudas? Listo.
Vamos a ver ahora algo que se llama el algoritmo de la división, y aunque reciba el nombre de algoritmo de la división, propiamente no es un algoritmo, es un teorema. ¿En qué consiste el algoritmo de la división? Desde hace mucho tiempo nos lo enseñaron, o bueno, al menos a mí, no sé, ustedes se los enseñaron diferente, pero era algo así, ¿no? A nosotros como nos enseñaron la división, o al menos como la aprendí yo, es A, hacíamos un A, ¿cierto? Nosotros decíamos que A dividido, ¿ustedes también aprendieron así? Bueno. Sí, también. Listo, esto aquí nos da un C, y esto aquí nos da un D. Claro que les dan un número, ¿no? Pero ya pasamos por esa etapa, ya crecimos, estamos en la universidad, ya no necesitamos números más. Sí, están ahí, pero no los escribimos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Lo vimos, no lo hemos visto. ¿Cómo se llama esto? Recuerdo de primaria. ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama esto? Divisor, dividendo, este es el residuo y este, el cociente. Muy bien, tengamos eso ahí. ¿Qué nos dice el algoritmo? O no, ¿qué nos dice el algoritmo? Vamos a identificar esto primero. Resulta que dados un n y un d cualquiera, existe un q y un r, tal que ¿qué? Yo puedo representar un número como q por d más r. Y ese q y ese r son únicos. Cualquier número yo lo puedo representar así. Pero tengan en cuenta que r es mayor o igual a 0 y menor a d. Siempre se va a cumplir esto. Este es el algoritmo de la división. Y es algo que hemos hecho pues, durante mucho tiempo, y es esto mismo de acá. ¿Qué es el n? El n es, ¿cómo dijeron que se llama? Se me olvidó. Dividendo. Divisor, eso. Entonces n no es este. N es este, el dividendo, ¿cierto? Q, ¿quién sería? Q es el cociente. D, el divisor. Y R, el residuo. Todo número se puede escribir. ¿Sí, Leonardo? ¿Esa no es la forma en la que probábamos que la división está bien? Sí, algo así, pero no es para verificar si la división está Sí, bien, sino que esto antes. es un teorema de la existencia. ¿Existencia de qué? Ya lo vamos a ver. Ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos escribir al 15? Vamos a hacer esto mejor escribiendo, que eso sí queda muy horrible. 15 es igual a ¿qué? 3 por 5 más 0, ¿cierto? Esa es una forma de escribirlo. ¿Cómo más lo podemos escribir? 5 por 3. También 5 por 3 más 0, ¿cierto? Ahora, supongamos que no queremos trabajar con los números, sino que yo les digo, ¿cuál sería, digamos que nuestro divisor es 30? ¿Cómo lo escribimos de esta forma? ¿30 por qué? 30 por medio. No, son enteros. 30 por 1 más menos 15. Pero ojo, el R tiene que ser mayor o igual a 0 y menor al D. En este caso, ¿quién es nuestro D? 30. Entonces, esta no nos sirve. Estaría menos 1 3 por menos 1. Por menos 1 Más 15. más 15. Ya menos 30. Menos 30, ya menos 15. Más 30, ¿no? No. Sí, porque 30 por menos 1 menos 30. No, sería más 45, ¿no? Tampoco sirve. Porque R tiene que ser menor al D. 30 por 0 más 15, ¿le suena? Sí, más fácil, ¿no? Listo. Y noten que el D puede ser un D arbitrario, ¿no? No tiene que ser un múltiplo de 15, por ejemplo, un divisor de 15. ¿Qué pasa si nosotros hacemos 2? ¿2 cómo lo representaríamos? ¿2 por qué? 2 por 8. Por 8. No. 2 por 7 más 8.
por 7 más 1. ¿Listo? Entonces, este es el algoritmo de la división, pero este teorema, que es conocido como el algoritmo de la división, no es un algoritmo, es un teorema de existencia. ¿De existencia de qué? Que siempre van a existir un Q, dado un D y un N, siempre va a existir un Q y un R que cumplan con esto, o satisfazcan esto, ¿cierto? Siempre va a existir ese Q y ese R. Lo pueden probar con cualquier número y van a ver cómo lo encuentran. Ahora sí, démosle nombres. N es el dividendo, D es el divisor, Q es el cociente y R es el residuo. Noten que nosotros no hablamos los cocientes, los residuos, no, es un único residuo, un único cociente, un solo divisor y un solo dividendo. Solo son uno de cada uno, no se confundan en esa parte. Al cociente de la división de n en d se le denota de esta forma. Y nosotros queremos hallar el cociente, ahí sí utilizamos la división que nosotros hemos manejado de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cociente entre 5? Perdón. ¿Cuál sería el cociente entre 5 dividido 2? Dos, ¿no? 2 porque si nosotros lo queremos escribir sería 5 es igual a 2 por 2 más 1. Pensé que íbamos parejos. No. Sí, Leonardo, ¿vas a decir algo? No, profe, que me perdí ahí en esa parte. O sea, Q es el cociente, ¿no? Entonces esto es como si fuera 2 por Q más R. 5, bueno, N es 5 y D es 2. Entonces 2 por 2 más 1 me da 5, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el cociente de 5 dividido 2? 2, ¿cierto? ¿Quién es el cociente de 10 dividido 8? 1. 1, Leonardo, muy bien. El cociente de 15 dividido 30. Lo vimos ahorita. 0, muy bien. Ese es el cociente. Ahora, al residuo de la división normalmente lo denotamos como el módulo. Y aquí es donde empezamos a hablar de los módulos. Los módulos tienen unas propiedades rarísimas, la verdad. Pues no son raras, pero entenderlas, al menos a mí me costó un poco, porque son como muy poderosas y son cosas que no parecen verdad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número R, digamos que R sea Q más Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Esta es como nuestra operación, ¿cierto? Pero resulta que R es igual también a Q módulo algo, voy a ponerle una B, más Q1 módulo B, más Q2 módulo B, bueno, ahí sigue, pero esto es módulo B. Y eso es como súper poderoso porque recuerden que nosotros en los lenguajes de programación tenemos un límite de números. Si a nosotros nos dan un número de 500 cifras, por ejemplo, nosotros no trabajamos con el número de 500 cifras, trabajamos con el módulo de algo de ese número de 500 cifras. Y nos va a dar el mismo resultado que nos daría si trabajáramos con el número entero. Ahí como por darles algunas de las propiedades de los módulos. Entonces, ese es el módulo. Ahora hagamos nuevamente ejemplos de módulo. 5 módulo 2, ¿cuánto nos da? ¿Cuál sería el residuo de 5 dividido 2? 1. Bien. El módulo de 15 módulo 30. 15. Muy bien. El módulo de 10 con 8. 2, sí, es 2. Listo, entonces ya Jonathan había respondido 1. Ese es el módulo. Por tanto, al final nosotros ¿qué decimos? Que n es igual a n dividido d
el cociente por D más n módulo D, que es el residuo. Y este es el teorema de la existencia o algoritmo de la división. ¿Dudas hasta allí? Ok, continuemos entonces. Entonces, vamos a hacerlo acá. Si en más bien, pregunta para ustedes. ¿Se les ocurre una forma de hallar ese cociente y ese residuo? Digamos, es 35 y 11. Van a hacer un programa, un algoritmo para hallarlo. ¿Cómo harían ese programa? Yo les ingreso en su código N es 35 y D es 11, devuélvame el cociente y el residuo. Tengan en cuenta que Q y R son únicos. Yo buscaría multiplicar el número D hasta que una multiplicación sea mayor que N. Y Ok. pues, sí, así es mayor que N, entonces pues va a quedarse con el número anterior. Entonces la idea sería algo así. ¿Y desde qué I empezamos? Empecemos desde el 0. ¿Hasta dónde vamos? Hasta que I sea menor que... Digamos que hasta el infinito, ¿no? Lo que no sabe la gente es que cuando yo utilizo infinito, yo en realidad estoy haciendo algo acá así. Bueno, ya, listo, ahí solucionado el infinito. Listo. Entonces la idea es tomar, ¿qué cosa? Está hallando el cociente, ¿no? ¿Sí? Entonces cociente igual a I, digamos. ¿Y qué hacemos? Entonces decía, digamos, bueno, no, el cociente es... Bueno, llamémoslo auxiliar, ¿no? Entonces vamos a hacer Q por D. Si la auxiliar es menor que N, entonces pues creo que debería continuar el ciclo. Pero si es mayor que N, o si es mayor que N, Bueno, yo ahí ya no le veo futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este resultado no necesariamente tiene que ser mayor que el n. Ejemplo, 5 dividido 2. ¿Cómo sería? 2 por 2 más 1. ¿Cuánto nos da 2 por 2? 4. Es menor que el n. ¿Alguien más quiere dar su idea? Hasta ahí está bien, falta poquito. El próximo paso, teniendo en cuenta ya el resultado del cociente por el dividendo, ¿qué nos falta ya? El residuo, ¿cierto? ¿El residuo qué sería? Vamos a llamar esto operación, más bien. Sería la operación, no, el n menos la operación. Este sería el residuo. ¿Qué tendríamos que verificar nosotros? Que ese residuo esté entre qué? Sea mayor o igual a 0 y adicional que ese residuo sea ¿qué? Menor al D. Y adicional que Q por D más R sea igual a ¿qué? A N. Y con esto, si esto es verdad, pone acá, casi me gano los puntos en clase. Y ahí queda nuestro algoritmo. ¿Listo? Algo así es como nosotros podemos calcular este cociente y este residuo, y algo así es lo que hacen los computadores cuando nosotros le decimos 5 dividido 2. Él lo hace muy rápido porque lo hace a nivel de hardware más que de software, y por eso es tan veloz. Entonces nosotros tenemos 35 y 11. ¿Cómo lo hacemos? 11 por 0 más ¿qué? Más 35.
Cumple, ¿cierto? 11 por 0 más 35 es 35. Pero ¿qué pasa? Que el R en nuestro caso es mayor a D. No nos sirve. Probamos con 1. 11 por 1 más 24. Cumple, pero el R es mayor que el D. Este también cumple, pero el R sigue siendo mayor que D. Y este de acá lo cumple y ya el R está en el límite, el resultado da 35, entonces es un único Q y R. Quiero que eso les quede muy claro, no son múltiples, no son varios, es un único Q y un único R, dado un N y un D. Jonathan dice que si el residuo no lo podríamos sacar con el módulo, sí, no sé si ya han utilizado, bueno sí, claro, lo han utilizado, cuando nosotros decimos n, si n módulo 2 es igual a 0, entonces nosotros ¿qué decimos? ¿Qué pasa con n? N es par. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Sacándole el módulo, el residuo, y si el residuo es 0, quiere decir que 2 divide a ese número. Si 2 divide a ese número, quiere decir que ese número es par. Vamos a hacerlo ahora con este. Y esto es algo muy interesante. Antes de continuar, hablemos del residuo de los números negativos. Entonces ya nosotros sabemos el mismo de ahora, ¿cierto? 15, si nosotros tenemos 30, entonces sería 30 por 0 más 15. Ahora, si es menos 15, ¿quién sería el Q y quién sería el R? ¿Podría ser negativo? Podría ser, o sea, el cociente sí puede ser negativo, el residuo no. ¿Esto qué nos daría? 30 por menos 1. Ya ahí quedó, ¿no? Sí, ahí funciona. Pero R no tenía que ser Mayor que 0 y menor o igual a D. El D en este caso es 30. Y está en 15. Ajá. Ahora hagamos otro ejemplo. Hagámoslo con menos 12. ¿Quién sería el cociente y quién sería el residuo? Hagámoslo primero con 12. Es por 4. No, con 15 otra vez. 4 por 15. 4 por 3 más 3. ¿Cierto? Porque 4 por 4 ya se pasa. Entonces, ahora, ¿qué pasa si es menos 15? ¿Cuánto es el residuo? Sería 4 por menos 3. No, mentira, no. 4 por 4. 4 por menos 4. 4 por menos 4 más 1. Noten que el residuo cuando era 15 positivo era 3, pero el residuo cuando 15 es negativo es 1. Esto normalmente está mal implementado en los lenguajes de programación, no funciona bien. Ustedes mismos lo pueden checar y van a ver que a veces al ponerle como menos 15 módulo 4 les va a arrojar números raros o el cociente puede que sea raro. Pueden mirarlo y verás que funciona raro. Y eso tienen que tener mucho cuidado cuando programen porque si hacen eso mal pues tienen un error allí. Entonces vamos a hacerlo con menos 11 y 4. Entonces noten que aquí el residuo no cumple y aquí finalmente el residuo cumple, ¿no? Y tenemos nuestro Q y nuestro R para N y D. Entonces listo. Ahora, eso por la parte de divisibilidad. ¿Por qué necesitábamos nosotros la divisibilidad para poder mostrar o para poder llevar un número en base decimal a su representación en una base B? ¿Por qué? Porque resulta que... No, se me descargó el mouse. Espérenme un momento. Ya. Entonces... resulta que nosotros podemos escribir cualquier dígito o elemento de nuestro número en base a algo
mediante ese algoritmo de la división que nosotros acabamos de ver. Ejemplo de esto, n es igual a ¿qué? N es igual a un q por b más a sub 0. Ese a sub 0, noten que siempre va a estar entre 0 y b. Si nuestra base es 8, ¿sí recuerdan lo de la base? Si nuestra base es 8, ¿yo qué símbolos utilizo para representar ese número en base 8? Los símbolos del 0 al 7, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este a sub 0? Este a sub 0 siempre va a estar de 0, digamos que el b es 8, siempre va a estar de 0 a 7, si nuestra base es 8. Si nuestra base es 16, ¿hasta dónde van a ir los números? Desde 0 hasta 15. Entonces, con este algoritmo nosotros podemos llevar números decimales a cualquier base. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos el algoritmo de la división para cada número y lo aplicamos nuevamente a su cociente. Y nuevamente a su cociente hasta que este cociente no se pueda dividir más. Ejemplo de esto, pasemos a un ejemplo para que quede más claro. Vamos a llevar este número, el 1, 2, 3, 4, 5, a base 8. ¿Y qué hacemos? Entonces hacemos 8 por este su cociente más 1, ¿cierto? Este es el cociente, este es el residuo. Tomamos nuevamente el cociente lo tomamos, lo volvemos a aplicar el algoritmo de la división. 12.345 dividido entre 8 da de cociente 1.543. Exactamente. Y este es el residuo, ¿no? Tomamos ese cociente 1543, aplicamos el algoritmo de la división, nuevamente tomamos este cociente hasta que el cociente sea 0. Una vez el cociente es 0, nos da nuestro número en base 8. ¿Cómo lo escribimos? El dígito más significativo es el último que nos sale, este 3 de acá, 3, y se escribe, es como este número que queda aquí en la diagonal, 30071. Ese es 12.345 en base 8, este número que está acá. Y todo con el algoritmo de la división. Este número en base 16. Entonces, es como dividir 16 por ese número, sacar el cociente, sacar el residuo, y el residuo va a ser cada uno de los dígitos. Tomamos ese número, le aplicamos el algoritmo de la división, este es nuestro cociente, residuo, aplicamos mismo proceso hasta que el cociente es 0 y nos da nuestro número. Entonces quedaría 2, recuerden que en la base 16 los números mayor a 9 los representamos con letras, A es 10, B es 11, C es 12, E es 13, no, me salté uno, ¿cierto? La D es 13, E es 14 y F es 15. Entonces, el 11 sería la B, 2, B, 3, 14 sería E y 10 la A. Este es nuestro número en base 16. Y ahora, nuestro número en base 2. Entonces, hacemos el algoritmo de la división, pero nuestro D en este caso es 2, y otra vez tomamos el cociente, vamos tomando los residuos, y este sería nuestro número en binario. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos al Sócrates. Antes de ir al Sócrates, ¿recuerdan cómo pasar de acá a decimal? ¿Cómo pasar de una base a decimal? No. Listo, entonces vamos a llevar otra vez este número, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, a decimal, ¿no? Acá está en base 2. Lo voy a escribir así, así. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos cada uno de los dígitos y lo multiplicamos por la base elevada a la posición en la que está ese número. Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces sería 1 por 2 a la 7 más 1 por 2 a la 6 más 1 por 2 a la 5. Voy a continuar acá abajo. Más 1 por 2 a la 4.
más 1 por 2 a la 3. Perdón. 0 por 2 a la 3 más 0 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 0 a 1 por 2 a la 0. Cada una de las posiciones, los números se leen de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, este número de acá está en la posición 7. Lo tomo ese número, ese dígito, lo multiplico por la base elevada a la posición en la que está. Así con cada uno. ¿Qué es el resultado de esto? Entonces, 2 a la 7, 128. Sí, 128, creo. No sé, ya no me acuerdo. No entiendo la pregunta de Hernán. Hernán nos pregunta que si sería por 10 a la posición. 129. No, no es posible. 128, ¿no? Es 128 más 64 más 32 más 16 más... No va a colocar los ceros más 1 al final. Y esto nos da 16 más 32. Bueno, va a hacer trampa, yo sé que os ha dado 241. ¿Listo? Ya quedó, ahí está. Entonces, recuerden, esto es para llevar de una base a decimal, y para llevar de decimal a una base se sigue este proceso. Entonces vamos a abrir el Socrative. Vamos por aquí. Voy a iniciar sesión. Y vamos a lanzar el quiz, este de acá. Listo, ya se pueden ir uniendo. Hernán, no me aclaró la pregunta. Listo. Listo, entonces voy a parar la grabación aquí mientras... Entonces, vamos a ir viendo las respuestas. Listo. Entonces, vamos a ver qué por aquí está. Sería 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Este está bien, este está bien. Este tiene un 0 al final. No sé si de pronto se le fue. No, encontró un 0 ahí. Bueno, sería raro, ¿no? Que todo el proceso hasta acá esté con unos y luego acá le aparezca un 0. Son 3 unos, 2 ceros y luego 3 unos. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Listo. Está bien. Y este de acá tiene un 1 de más. ¿O no? No, a este le faltó un 1. A este le faltó un unito de acá. Anónimo. Le faltó un 1. Listo, siguiente. 1023 en base 2.
Antes de ver la respuesta, pasa algo interesante aquí, y esto ya es como jugando uno con los binarios, es que se da cuenta de estas propiedades, pero 1024 ¿a qué es igual? ¿A 2 a la qué? A la 10, creo, ¿cierto? Entonces, como 1024 es 2 a la 10, 1024 decimal en binario, ¿cómo se escribiría? 1 y 9 ceros a la derecha. No, creo que 9 ceros, 10 ceros a la derecha. Sí, 10 ceros a la derecha. Entonces, como se escribe de esa forma y a nosotros nos piden el 1023, 1023 sería 10 ceros prendidos, 10 números con 1 y el 11º número en 0. Que sería algo así, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y le da 10 unos. Tienen que darle 10 unos al final. No, pero no me exploten la cabeza así, ¿cómo así que 94? No entendí. Sí. 1. Aquí sale un 0, hay que revisar de dónde salió este 0. Porque tengo 1023, es 511 por 2, 255, 127, 63. Bueno, y todo el resto acá. Entonces no sé de dónde salió ese 0, hay que revisar a ver. Todos llenos de unos. Ay, alguien lo puso así todo, con el 0 atrásito. Muy bien. 1 y 1. Listo. Siguiente. 321 en base 2. Ya lo han respondido también la mayoría, así que miremoslo de una vez. Entonces vamos a ver primero la respuesta. Es este proceso. El número sería 1, 0, 1, puros ceros y un 1. O sea, hay 3 unos y 1, 2, 3, 4, 5 ceros entre estos 2 unos de acá y un 0 entre estos 2 unos de acá. No sé aquí por qué dio 1. Bueno, estos problemas, lo que quiero que noten de estos problemas es que es muy fácil equivocarse. Es muy fácil uno decir, yo me sé el residuo de el residuo es tal, y resulta que no era así. Por eso son tan valiosos como el hardware de los computadores, que se encargan de hacer toda esta operación de forma a nivel de hardware, ¿no? A nivel de energía y, bueno, microcódigo que se utiliza para realizar esto. Este le escribió, pero le escribió al revés. Sí, era 1, este 1 acá a la izquierda, luego este 0 después. No está al revés, pero digamos que está válido. Pero recuerden que el orden no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Ajá. No, se volvió a acabar la pila. Entonces, este es como este, pero está al revés. Este está bien. ¿Alguien levantó la mano? No vi. No, qué pena, no había visto que me había muteado. Entonces, lo que estaba diciendo es que el orden es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Así que tengan presente esto, porque por ejemplo, este de acá, ¿cuál era? Este está bien, pero lo escribieron al revés. Este sí se equivocaron como en este 1 de acá, que debería ser un 0 para que quede bien. Entonces, este está bien. Vamos a colocarle los nombres, ustedes identificarán. Uy, no, qué honor, qué tan girosia, yo ni un Sócrates. Este no está bien, le faltó un 0 acá. Este está bien. No, este no está bien, está al revés, perdón. Este está al revés.
Este también está al revés, este está bien y este está bien. Listo, siguiente. Bueno, aquí todavía faltan un poquito en responder. Este número en base 2 en decimales. Entonces, primero, respuesta correcta. Recordemos, tomamos cada posición. La primera posición que está más a la derecha es 0. La posición que está más a la izquierda es 4, o sería la posición 5, pero nosotros empezamos desde 0. Entonces quedaría 1 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, que nos da como resultado 31 al final. Entonces, 29, 63, 31, 31, 62. Aquí creo que se les fue un 1 de más, tal vez. Estoy cansado, gente. 31, 31, 31. Ok. El problema era pasarlo de base binaria a decimal. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta, 31. Vamos a ver este de acá. Les doy una pista para que hagan esto más rápido, ¿sí? Tomen cada una de las posiciones, lo multiplican por 2 a la posición donde esté y lo suman solo donde aparezca un 1. Entonces, 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la... ¿Esa qué posición es? ...9. 2 a la 9 es 256. Si no, es 512. O sea que la respuesta sería 513. Sí. Entonces la respuesta de este es 513. Solo sumen los donde está el 1 y con eso debería funcionar. Acá se fue un 1 de más. El de 129 creo que faltó contar ahí las posiciones. 513. Listo, aquí están todos los 514. Bueno. ¿Eso lo tienes de derecha a izquierda o De derecha a izquierda se leen los dígitos. Ajá. O las posiciones de los dígitos. Lo mismo pasa con los decimales. Y algo muy interesante allí con los decimales y con el logaritmo. No sé si ustedes se lo habían preguntado alguna vez. Como ustedes saben cómo calcular cuántos dígitos tiene un número de forma rápida. Entonces digamos que nuestro número es este de acá. ¿Cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo hacen para contarlo? ¿No? Lo pasamos string, lo casteamos, miramos cada una de las posiciones, sacamos el len y ya está. Pero si ustedes le sacan esto el logaritmo 10, no. Esto lo multiplicó. Es el logaritmo de esto en base 10 y no lo calcula. Muy triste. Es momento de ir a Wolfram Alpha. Logaritmo de, no me acuerdo cómo era el número, digamos que es este. Tampoco me da resultado. No sé qué está pasando con esto, la verdad. ¿Ustedes saben cómo sacar el logaritmo en base 10? Ya, nos da más o menos 22 y es la cantidad de dígitos. No, esto está mal, este no es logaritmo en base 10, este. Ya, nos da 9 y son 9 los dígitos que hay acá, entonces contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, aquí se aproxima, ¿no? Este es más o menos 10. Y lo mismo pasa con el logaritmo en base 2, que es lo que estamos haciendo al final nosotros. ¿Quién me dice cuál es la definición como formal del logaritmo? ¿O qué representa el logaritmo de un número? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué representa el número? La exponencia. No. Es cuántas veces yo puedo dividir un número por esa base. Entonces, ¿cuántas veces yo puedo dividir este número por 10, entre 10 hasta que llegue a 0? Es más o menos esto. Ya lo vamos a ver, es que no sé para qué ejemplo. A ver, este ya lo vimos. ¿En este? ¿Es en este, Manuel? ¿O es en el siguiente? No, sí, Entonces miremos este da 958. No sé. Pues o sea, la posición 0 es esta y la posición máxima es esta acá. Lo mismo pasa con los números normales en base 10, ¿no? Si yo tengo el 15.000, el dígito con menos significancia es el que está más a la derecha. O sea, ese sería el primero de todos. Listo, esta es la respuesta, es 958. Hay algunos que contestaron bien, otros no tanto, pero no sé por qué. No sé qué está fallando, no sé que no esté quedando claro. ¿Alguno de los que respondió 1214, 1919, quiere, si está en el chat o si está acá, quiere comentarme cómo llegaron a ese número? Bueno, a excepción de Manuel, que se equivocó. en base 8 Ok, bueno. Esta es la pregunta. 572 en base 8 corresponde en base 2A. No es necesario. No es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número en base 8 tiene un valor, ¿cierto? ¿Y cómo transformamos un número a una base 2? ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre 2, ¿no? A ver, ¿lo quieren intentar? Bueno, aquí sí lo pasan a decimal, pero existe una forma de una base ir directamente a la otra sin pasar por la base decimal. Como les comentaba en la anterior clase, cuando empezamos a ver la teoría de enteros, nosotros llegamos con una convención y dijimos, bueno, todo el mundo a partir de ahora va a utilizar decimales. Y todos dijimos, listo. Los romanos que habían inventado sus números quedó para decorar iglesias y cosas así. Y para otras cosas, mentira, también para bibliotecas o así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, hay una forma para nosotros poder llevar las bases, digamos si está en base 16 a base 2, en base 8 a base 2. ¿Por qué? Porque en hardware eso es lo que hace finalmente un computador. O sea, un computador no pasa a decimal y luego pasa otra vez a binario o algo así. El algoritmo no lo tengo muy claro, pero si hacemos una búsqueda en Google, cómo pasar de base 8 a base 2, y por aquí nos tiene que salir. No nos dice cómo. Bueno, lo dejo de tarea para que lo busque. La más fácil, como lo hemos visto hasta el momento, es aquí se lo explican. Sí, aquí sí lo es. Ah, no, acá es desde base 10.
No, nadie lo explica, la verdad. Entonces, bueno, queda de tareita. El resultado final sería 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. En decimal, para convertirlo en base 8 sería tomar cada número 5 y multiplicarlo por la posición. ¿Este en qué posición está? En la posición 2, el 7 está en la posición 1 y el 2 está en la posición 0. Entonces, 5 por 2 por 8 elevado a la 2, 7 por 8 elevado a la 1 y 2 por 8 elevado a la 0 nos da como resultado en decimal 378. Y ahora este 378 lo pasamos a base 2, a binario, y nos daría este 1, 0, 4 unos, 0, 1, 0. Entonces 1, 0, 4, no, 1, 0, sí están los 4 unos, pero faltan unos también, faltan números acá, a ver acá lo pasamos solo a la base decimal, faltó pasarlo a la base binaria, estos no están bien, este está bien, pero no sé si lo acabo de responder porque vi que algunas personas acabaron de responder. Sí, de hecho estos dos respondieron ya bien. Sí, el momento en que mostré las respuestas, habían 7 respuestas nada más. Y apenas salió la respuesta, ya habían 9. Y las últimas dos son buenas. En base 8 correspondía a base 16, pues hagámoslo aquí nosotros. Entonces, 5 por, a ver, hagámoslo con Google. 5 por 8 elevado a la ¿qué? A la 2, más 7 por 8 elevado a la 1, más 2 por 8 por 1. 378, el mismo número de ahora, ¿cierto? Pues sí, ¿no? Y ahora, 378 en base 16. Entonces, 378 dividido 16, ¿cuánto me da? 23. Entonces, vamos a utilizar acá un bloc de notas para ir anotando, porque si no, nos morimos de hambre. No, pero no carga. Ignoren esto. Con razón se está muriendo. No cabe todo ese archivo en memoria. Bueno, ignoremos eso por ahora. Entonces, 378 módulo 16, 10. Entonces, el último dígito es una A. 23 dividido 16, ¿cuánto nos da? 1. Y 23 módulo 16, 7. Entonces tenemos 7A. Y 1, pues 1 dividido 16, 0, ¿cierto? Y 1 módulo 16, 1. Entonces el número sería 1, 7A. ¿Qué es? Porque hay una G. 1, 7A y 1, 7A. Aquí lo mostramos y el resultado sería 1, 7A. Y la última, 1, 7A en decimal, ¿a qué corresponde? Acabamos de ver, ¿no? Es el 378. ¿What? Creo que ya se están cansando, entonces ya es como que literalmente hay una suma y ya las funciones ejecutivas están muriendo, pero es 378. Entonces, vamos a explicar el último tema. Juan Camilo aquí nos explica cómo pasar de base 8 a base 16 o a base 2. Dice, se reservan 3 dígitos binarios para cada uno del octal y 4 para el hexadecimal. Ese de binario a hexadecimal. Y bueno, ahí eso se empieza a volver una locura, la verdad. Más fácil si lo pasamos a decimal primero. Listo, acabamos con esta actividad. Veámoslo
lo que sigue para ya terminar con la clase. Entonces, ¿qué continuamos? Vamos a hacer una pequeña introducción aquí. Los números primos son unos números, a mi parecer, muy chéveres, aunque si a ustedes les gusta como la filmografía de Wes Anderson, ¿saben quién es? ¿No? ¿Se vieron la última película que salió, Asteroid City, creo que se llama? ¿Ustedes siguen películas? No, había preguntado primero eso. Esa no me la he visto, esa última no me la he visto, por las demás sí. Sí, el Gran Hotel Budapest. Exacto. Ajá. Sí notan que la filmografía de él es como todo simétrico, colores pasteles. Los números primos de simétrico no tienen nada, ¿no? Son como incómodos a la vista, uno no sabe qué hacer con ellos. Pero la principal funcionalidad de los números primos es que hoy en día son la base para la seguridad que tenemos en nuestros sistemas, ¿cierto? Si los números primos, pues nos hubiéramos inventado otra forma, pero ahora mismo todo se fundamenta en los números primos. ¿Y por qué? Recordemos que es un número primo. Entonces, un número primo es un número natural mayor que 1 y que solo es divisible por 1 y por el mismo. Formalmente, P es un primo si P es mayor a 1 y de los divisores del primo solo está 1 y P. Eso es un número primo, ¿cierto? Y parece raro que los primos tengan como mucha practicidad, ¿no? Como solo con esa propiedad son tan útiles. Sí, son demasiado útiles. Algunos ejemplos de primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y la lista continúa. Es enorme la lista. Hay algoritmos muy interesantes para hallar los primos y les voy a mostrar uno acá. Hay uno que se llama la criba de Eratóstenes. La imagen de Wikipedia para explicar el algoritmo STOP. Entonces tomamos el primer primo, que es el 2, y tachamos todos los divisibles por 2. Luego tomamos el siguiente primo, que es 3, y tachamos todos los divisibles por 3. Y así vamos a ir encontrando todos los primos. Los que están tachados ya no los revisamos. Y de esta forma nosotros podemos sacar los primos rapidísimo. Pregunta: ¿a quién le toca el tema de complejidad? ¿Complejidad funciona? Mi grupo, profe. Allá. Listo. Resulta que me estoy adelantando un poco, pero la principal funcionalidad de los primos es que no existe ningún algoritmo eficiente para hallar los números primos. Aquí parece muy fácil, ¿cierto? Porque solo estamos viendo los números entre 2 y 120. Pero ¿qué pasa si yo les digo, miremos los números entre 2 y 10 por 10 a la 50.000? ¿Sí? Números con 50.000 dígitos. O sea, allí ¿qué haríamos? Este algoritmo quedaría obsoleto. Este algoritmo originalmente tiene una complejidad cuadrática. ¿La complejidad a qué se refiere? Ya nos van a hacer una exposición de esto, pero la complejidad se refiere a cuántos ciclos de procesamiento yo tengo que hacer para terminar mi algoritmo, para que mi algoritmo se complete. Hay ciclos de procesamiento infinitos que los computadores no pueden correr. Esos ciclos de procesamiento infinitos incluyen a los primos. Para hallar un primo, los algoritmos son tan complejos que se tardarían siglos en poder terminar un algoritmo para hallar solo si ese número es primo o no es primo. Por un ejemplo de esto. Este algoritmo es bastante utilizado con números pequeños, pero allí se queda. Entonces, este es el algoritmo de la criba de Eratóstenes. Lo pueden buscar si quieren. Es bien chévere ese algoritmo. Listo. Si un número no es primo, nosotros decimos que ese número es compuesto. Y, como les decía, la mayor practicidad de los números primos radica en la seguridad. Todo se está sustentado ahora mismo en los números primos. ¿Y cómo es que los números primos es la seguridad? Resulta que con los números primos, cuando hacen sistemas de seguridad, y hay grupo que le toca criptografía de llave pública y llave privada, va a tener que hablar de esto. Y es que
cogen un número primo enorme, 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 y ese número lo establecen como llave. Esta va a ser la llave para desencriptar o encriptar mi información. Normalmente cuando dicen que hackean los sistemas, no es porque se filtra la llave, es porque las personas van y colocan de contraseña matemáticas discretas es el mejor curso. Entonces, claro, es muy fácil de hackear porque todo el mundo sabe que es verdad. Y como pasa eso, es por eso que lo hackean. Utilizan nombres de las mascotas, o utilizan la fecha de nacimiento. Es por esta razón que hay hackeos. Casi nunca hay un hackeo porque la llave, que en este caso es un número primo, se descubra cuál es. Esta llave, o sea, la llave sí se ve, ¿cierto? Usted puede ver el número, pero encontrar como, normalmente lo ponen como multiplicaciones de primos y un primo compuesto, encontrar si ese número que sea primo para la llave es muy difícil. Y ahí es donde radica esa dificultad y donde se basa la seguridad que tenemos hoy en día. Los números, vamos a ver también el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que cualquier número puede ser escrito como factorizaciones de números primos. Entonces, ¿cómo verificamos si un número es primo? Dada esta introducción, nosotros lo podemos verificar de la siguiente forma. Ya sabemos que es un primo. Entonces, ¿a alguien se le ocurre, antes de continuar, cómo calcular un primo? ¿Un algoritmo para calcular un primo? Esta es la última gota. ¿Tienen clase mañana? Dios los bendiga. Clase los sábados. Horrible, horrible. Sí. Bueno, vamos a empezar la próxima clase desde acá, pero vengan con ideas, sin ver las diapositivas, vengan con ideas de cómo calcular un número primo. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Piensen cómo hacerlo de manera eficiente y van a ver que así se le ocurra la más eficiente de todas, no es eficiente realmente. Entonces, no hay nada que hacer allí.